Hay algo que no te han dicho sobre tu vida íntima y es incómodo mirarlo de frente. Quizás no eres tú quien está eligiendo a quién deseas, cómo te comportas en la cama o por qué te enganchas tanto a ciertas fantasías, sino una parte más oscura y escondida de tu psique. Una parte que Jung llamó la sombra, y cuando esa sombra es sexual, no solo afecta lo que pasa en tus noches, afecta toda tu vida emocional, tu autoestima, tus relaciones, tu capacidad de sentirte en paz contigo mismo. Si últimamente sientes que algo en tu intimidad no cuadra, que repites los mismos patrones aunque prometes cambiar, que tu deseo a veces te lleva justo hacia donde sabes que terminarás herido o vacío, es muy posible que tu sombra sexual ya esté al mando sin que te hayas dado cuenta. Carl Jung no veía la sexualidad solo como instinto o placer. La veía como una forma de energía psíquica poderosa, simbólica, arquetípica. Esa energía puede subir, transformarte, ayudarte a integrar partes profundas de ti, o puede quedarse atrapada en la sombra, convertida en compulsión, en vergüenza, en patrones que se repiten como si una fuerza invisible te empujara siempre hacia el mismo tipo de situaciones. Cuando tu sombra sexual te controla, no se nota porque hagas cosas muy escandalosas. A veces, desde fuera, tu vida parece normal. Pero por dentro, te das cuenta de que algo se repite una y otra vez. La misma frustración, la misma sensación de vacío después de la intensidad, la misma guerra interna entre lo que dices que quieres y lo que realmente terminas haciendo. Jung decía que todo lo que negamos de nosotros mismos no desaparece, solo se hunde en el inconsciente y desde allí empieza a actuar por su cuenta. Eso es la sombra, todo lo reprimido, lo rechazado, lo que aprendiste de pequeño que no estaba bien sentir, lo que te dio vergüenza, culpa, miedo. Cuando esa sombra es sexual, incluye tus deseos prohibidos, tu rabia, tu necesidad de ternura no atendida, tus heridas de rechazo, tu miedo a ser visto de verdad. Y cuando no las miras, ellas empiezan a tomar decisiones por ti, no con palabras, sino a través de impulsos, atracciones inexplicables, bloqueos en el cuerpo, fantasías que te enganchan, reacciones que tú mismo no comprendes. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque vamos a hacer algo muy específico. Voy a mostrarte 7 señales concretas de que tu sombra sexual ya está controlando tu vida íntima, y no al revés. No son señales superficiales, son patrones profundos, jungianos, que se manifiestan en cómo deseas, cómo amas, cómo te relacionas con tu propio cuerpo y con tu energía erótica. Y mientras las escuchas, no te juzgues, obsérvate. A medida que reconozcas una señal, verás que detrás no hay maldad. Hay partes abandonadas de ti que están pidiendo ser integradas. La primera señal de que tu sombra sexual te está controlando es muy simple de describir, pero muy dolorosa de vivir. Sientes un vacío intenso después de la intensidad íntima. No importa si es un encuentro físico, una fantasía, una sesión frente a una pantalla o un intercambio de mensajes cargados de energía. En el momento, la experiencia parece prometerte algo: alivio, conexión, validación, sentirte deseado, sentirte vivo. Pero cuando todo termina, lo que queda no es calma, ni satisfacción profunda, ni sensación de esto tuvo sentido. Lo que queda es un hueco, culpa, desconexión, vergüenza silenciosa, sensación de haber traicionado algo en ti. Desde la perspectiva de Jung, esto no es casualidad. La sombra sexual se alimenta del contraste brutal entre el pico de intensidad y la caída posterior. Cuando la energía erótica se usa como escape, como anestesia o como forma de tapar heridas emocionales, el inconsciente te pasa la factura en forma de vacío. Es como si una parte de tu psique dijera: acabas de usar tu energía más sagrada no para acercarte a ti, sino para huirte otra vez. Ese vacío no significa que el deseo sea malo. Significa que el uso que le estás dando no está alineado con tu self, con tu centro. Y cuanto menos escuchas ese vacío,
más repites el ciclo, esperando que la próxima vez se sienta diferente, pero es la misma curva una y otra vez. Observa cómo se siente ese vacío en tu cuerpo. Tal vez es una tensión en el pecho, un cansancio extraño, un pensamiento recurrente de ¿por qué hice esto otra vez? O una necesidad urgente de distraerte para no sentir. La sombra sexual opera precisamente ahí, en ese momento en que podrías mirar hacia adentro, pero eliges correr hacia afuera de nuevo. Jung insistía en que el inconsciente se comunica a través de emociones intensas, sensaciones físicas, sueños, símbolos. Ese vacío después de la intensidad es un símbolo vivo. Es una señal de que tu energía no está siendo integrada, solo descargada. La segunda señal de que tu sombra sexual ya está manejando tu vida íntima es la repetición de patrones de atracción que te dañan, incluso cuando tu parte consciente sabe que no te convienen. Dices que quieres paz, profundidad, reciprocidad, una conexión madura, pero la energía que te arrastra, esa atracción casi magnética, te lleva una y otra vez a dinámicas que activan tus heridas. Indiferencia, manipulación, falta de disponibilidad emocional, juegos de poder. Y lo más inquietante es que cuando alguien sano aparece, alguien que te ofrece estabilidad, respeto y presencia, no sientes el mismo fuego. Como si la intensidad solo existiera donde también existe peligro. Jung explicaba esto a través de los complejos y las proyecciones. Un complejo es un núcleo cargado de emoción en tu inconsciente, formado por experiencias pasadas, creencias, recuerdos, asociaciones. Cuando un complejo se activa, no eres tú decidiendo con calma. Es el complejo usándote para repetir su historia. Si tu sombra sexual está cargada de experiencias de rechazo, de humillación, de abandono, de mensajes contradictorios sobre el amor y el deseo, tenderás a sentir una química especial precisamente con quien activa ese complejo. Porque tu psique busca cerrarlo, resolverlo, pero mientras siga inconsciente, solo lo repite. Te puede pasar que te escuchas decir, no entiendo por qué me atrae esto si sé que no me hace bien. Esa frase ya es un síntoma. Hay dos fuerzas en ti, la consciente, que ve el peligro, y la inconsciente, que busca la repetición. La sombra sexual se infiltra en tu vida íntima justo ahí, en esa distancia entre lo que sabes y lo que haces. Y cuanto más lo racionalizas, más se te escapa el verdadero nivel del problema. No es que seas débil, es que hay algo no visto dentro de ti que está eligiendo por ti. La tercera señal aparece cuando tu vida íntima se divide en dos mundos: lo que muestras y lo que escondes. Por fuera sostienes una imagen, responsable, espiritual, maduro, controlado. Por dentro, hay otra vida de fantasías, hábitos, búsquedas, mensajes o consumos que no compartes con nadie porque temes el juicio, pero también porque tú mismo no sabes bien cómo encajarlos en tu identidad. Sientes que necesitas esa doble vida para descargar tensión, para sobrevivir, pero a la vez te produce miedo que alguien descubra esa parte. Y esa tensión constante entre lo público y lo oculto se vuelve parte de tu excitación. Lo prohibido, lo clandestino, lo que nadie debe saber. Jung diría que aquí la sombra sexual ha creado una personalidad paralela. Todo lo que no puedes integrar en tu yo ideal se va al sótano psíquico, y desde ahí crea rituales secretos. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces, compulsivamente, a escondidas, con la sensación de estar cruzando un límite interno. Cuanto más lo niegas, más fuerza gana. La energía de la clandestinidad es como un combustible para la sombra. La hace sentirse poderosa, especial, diferente, pero al mismo tiempo te fragmenta. Ya no eres un individuo entero, eres alguien dividido entre el personaje que muestras al mundo y el que vive en la oscuridad de tus hábitos íntimos. Esta doble vida no siempre implica algo extremo. Puede ser simplemente la desconexión entre el discurso y la práctica. Hablas de amor consciente, de respeto, de espiritualidad, de crecimiento, pero cuando nadie te ve, tratas tu energía sexual como si fuera basura.
La usas para adormecerte, para experimentar un mínimo de alivio, para entretenerte unos minutos. Jung veía este tipo de incongruencias como una forma de desintegración. El yo consciente crea un ideal, pero la sombra se encarga de mostrarte que no eres lo que crees, que hay algo sin reconciliar. Cuanto más grande es la brecha entre tu fachada y tu intimidad real, más fuerte es la sombra sexual que está conduciendo tu vida por debajo. La cuarta señal es una guerra interna constante entre deseo y moral, entre lo que deberías querer y lo que realmente te excita, conmueve o intriga. Por un lado, tienes un catálogo mental de lo correcto, el tipo de relación que deberías tener, la forma sana de vivir tu sexualidad, lo que un adulto equilibrado debería sentir. Por otro lado, aparecen impulsos, fantasías, inclinaciones que no encajan en ese catálogo, y en vez de mirarlas con curiosidad, las llenas de juicio. Te dices a ti mismo, no deberías sentir esto. Intentas aplastarlo, pero mientras más lo reprimes, más se filtra de formas raras, más se contamina tu intimidad con culpa, más se enturbia la experiencia. Para Jung, lo reprimido no es un simple no, es una entidad viva. Cuando rechazas sistemáticamente un aspecto de tu deseo, ese aspecto se va a la sombra, se carga de resentimiento, de energía y busca caminos indirectos para expresarse. Ahí es donde surgen conductas contradictorias. Dices, jamás haría esto, y luego te descubres haciéndolo en secreto. Dices, no me interesa tal cosa, pero te sorprendes pensando en ello sin querer. Dices, yo no soy así, pero tus sueños cuentan otra historia. La sombra sexual te controla cuando tu relación con tu deseo está basada en la negación, no en el diálogo. Imagínate lo que sería, desde la psicología junguiana, sentarte a hablar con tu deseo como si fuera una figura interna. ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué simbolizas? ¿Qué parte de mí representas? Esa es la actitud que transforma. Pero cuando tu postura es solo moralista, sin conciencia profunda, lo único que consigues es que el deseo se vuelva más oscuro y más compulsivo. La señal es clara. Si tu vida íntima está atravesada por una sensación de estar siempre haciendo algo sucio o incorrecto, incluso cuando no le haces daño a nadie, no es tanto que tu deseo sea problemático, es que la sombra está dirigiendo el guión desde lo que no se habla, desde lo que no te permites explorar simbólicamente. La quinta señal de que tu sombra sexual ya maneja tu vida íntima es que usas el sexo, las fantasías o los estímulos eróticos principalmente para adormecer emociones que no quieres sentir. No se trata del placer en sí, se trata del uso que le das. Cada vez que aparece ansiedad, soledad, aburrimiento, frustración, rechazo, te vas automáticamente hacia algo que te excite para apagar el malestar. En vez de sostener la emoción, en vez de escuchar el mensaje que trae, lanzas tu energía sexual como un anestésico. Y por eso necesitas repetirlo tan seguido, porque no resuelve nada, solo tapa. En términos junguianos, esto es una forma de evasión del proceso de individuación. Individuarte significa abrir espacio para todas tus partes. El miedo, la tristeza, la rabia, la ternura, la vulnerabilidad. Pero si cada vez que una emoción incómoda intenta subir a la conciencia tú la ahogas con una dosis de intensidad sexual, el inconsciente entiende que no estás dispuesto a verte. La sombra sexual entonces se convierte en una especie de guardián de tu dolor, no te deja acceder a él, lo tapa con experiencia tras experiencia, pero a cambio te cobra caro. Dependencia, sensación de pérdida de control, agotamiento energético. Aquí la señal no es cuántas veces deseas, sino cuántas veces usas el deseo para no sentir algo más. Si te observas, verás que existe un patrón, una discusión, una sensación de fracaso, una tarde de soledad, y enseguida una búsqueda mecánica de estimulación. La sombra sexual te controla cuando ya no eliges desde la libertad, sino desde la necesidad de no mirar tu mundo interno. Para Jung, el verdadero trabajo no es matar el deseo,
sino dejar de usarlo como droga y comenzar a transformarlo en conciencia. La pregunta clave que puedes hacerte en esos momentos es: si no corriera a anestesiarme ahora, ¿qué emoción tendría que sentir? Ahí es donde está la puerta. La sexta señal es una paradoja muy dolorosa. Deseas, pero te bloqueas justo cuando llega la intimidad real. Puedes fantasear, puedes sentir una fuerte carga sexual, puedes buscar interacción, pero cuando la situación se vuelve realmente vulnerable, cuando alguien se acerca de verdad, cuando hay presencia, cuando hay miradas sostenidas, cuando podrías dejarte ver tal como eres, aparece una barrera, tensión en el cuerpo, miedo, pérdida de deseo, evasión, necesidad urgente de sabotear, de hacer un comentario hiriente, de desconectar. No necesariamente te falta excitación, te falta permiso interno para ser visto de verdad. Para Jung, la sombra no solo contiene impulsos oscuros, también contiene tu vulnerabilidad, tu necesidad de cariño, tu parte tierna, infantil, necesitada. Si aprendiste en algún momento que mostrar esa parte era peligroso, humillante o inútil, tu psique pudo haber separado el sexo de la verdadera intimidad. El cuerpo se activa, pero el corazón se cierra. Tu energía sexual se mueve, pero tu alma se esconde. Entonces la sombra sexual organiza un sistema de defensa. Te deja experimentar fantasías, te deja tener contacto físico, pero no permite que te expongas emocionalmente. Cada vez que estás a punto de cruzar esa frontera, surge un bloqueo. Esta señal es muy importante porque muestra que la sombra no solo actúa llevándote hacia lo prohibido, sino también impidiéndote acceder a lo sagrado de la intimidad. Una parte de ti puede anhelar un vínculo profundo, pero otra parte asocia la profundidad con peligro. Y como esa asociación está en el inconsciente, tú solo ves el resultado. Repites historias donde el encuentro se queda en la superficie, donde hay cuerpo pero no alma, donde hay juego pero no verdadera entrega. La sombra sexual te controla cuando, cada vez que la vida te ofrece una oportunidad de amar con más verdad, tu sistema interno la sabotea sin que sepas muy bien por qué. La séptima señal es quizás la más sutil y la más poderosa. Tu vida íntima está desconectada de tu proceso de sentido y de tu camino de individuación. Es decir, experimentas deseo, placer, encuentros, fantasías, pero no percibes que nada de eso te esté ayudando a conocerte más, a integrarte, a transformarte. Es como si tu sexualidad viviera en un compartimento aparte de tu vida espiritual, creativa, emocional. Por un lado, te preguntas quién eres, cuál es tu propósito, cómo sanar viejas heridas. Por otro, llevas tu energía sexual como algo apenas físico, funcional, o simplemente como entretenimiento. No hay puente, no hay diálogo entre eros y alma. Jung veía la libido, esa energía básica de la psique, como algo que puede moverse en distintos niveles. Puede quedarse atrapada en lo puramente instintivo, puede sublimarse en arte, pensamiento, servicio, puede convertirse en motor del proceso de individuación. Pero cuando la sombra sexual domina, la libido queda como encadenada, se mueve en círculos, no asciende, no se transforma. Entonces empiezas a sentir que tu vida íntima es repetitiva, poco creativa, hueca en el fondo, por muy intensa que parezca en la superficie. Y el síntoma más claro es que no puedes conectar lo que vives sexualmente con ninguna forma de evolución interior. Es algo aparte, algo que escondes incluso de tu propia búsqueda espiritual. Esto no significa que tengas que volver todo solemne o complicado. Significa que la energía sexual está llamándote a algo más que descarga. Te está pidiendo que la escuches como símbolo. ¿Qué te muestran tus fantasías sobre lo que anhelas realmente? ¿Qué te dicen tus bloqueos sobre tus miedos más profundos? ¿Qué te enseñan tus patrones de atracción sobre tus heridas no resueltas? Desde una mirada junguiana, cada una de estas preguntas abre la puerta a la individuación. Pero la sombra sexual hará lo posible por mantenerte distraído, disperso, girando en torno a lo mismo, si eso le permite seguir operando sin ser vista.
Ahora, quizá mientras escuchabas estas 7 señales, sentiste un impacto interno. Tal vez te viste reflejado en una, en 2 o en todas. Si es así, no es motivo para castigarte. Al contrario, significa que ya no estás completamente poseído por la sombra, porque hay algo en ti que observa, que se da cuenta, que cuestiona. Ese algo es tu conciencia emergente, tu self, el centro profundo que Jung describía como la totalidad de lo que eres. La sombra sexual te controla de verdad solo cuando tú crees que eres únicamente tus impulsos, tus miedos o tus hábitos. En el momento en que te ves desde fuera, aunque sea por un instante, una brecha se abre. Y por esa brecha entra la luz. Pero no basta con reconocer las señales. La psique no cambia con información, cambia con relación. Tu sombra no se disuelve porque la entiendas. Se integra porque la miras, la escuchas y la incluyes. Y aquí es donde puedes empezar a aplicar la sabiduría junguiana en tu vida íntima de una manera muy concreta. El primer paso es dejar de ver tu energía sexual como enemiga. No es el problema. El problema es el lugar desde el que la usas. Si la usas para no sentir, se vuelve anestesia. Si la usas para negar tus heridas, se vuelve compulsión. Si la usas para tapar la soledad, se vuelve adicción. Pero si empiezas a usarla como una puerta hacia tu inconsciente, se vuelve guía. La próxima vez que sientas un impulso sexual intenso, en vez de correr directamente hacia la descarga automática, haz algo radicalmente distinto. Quédate un momento con la sensación. No la juzgues, no la moralices, no la conviertas en historia. Siéntela en el cuerpo. ¿Dónde se concentra? ¿En el abdomen? ¿En el pecho? ¿En la garganta? Respira. Pregúntate, ¿qué está intentando decirme esta energía además de quiero satisfacción? Tal vez, debajo hay soledad, deseo de conexión auténtica, rabia por no sentirte visto, miedo a envejecer, necesidad de validar que sigues siendo deseable. Eso que aparece es material de sombra saliendo a la superficie. Jung utilizaba el método de la imaginación activa para dialogar con figuras internas. Tú puedes hacer algo similar con tu sombra sexual. Después de una experiencia que te dejó vacío, en vez de insultarte o jurar que nunca más, cierra los ojos y habla con esa parte de ti que te llevó allí. ¿Qué estabas intentando conseguir? ¿Qué crees que me falta? ¿Qué miedo estabas intentando calmar? Al principio parecerá raro, pero poco a poco notarás respuestas en forma de imágenes, frases, recuerdos. Esa es la sombra dejando de ser pura oscuridad para convertirse en contenido consciente. Otra puerta privilegiada hacia la sombra sexual son los sueños. Jung les daba un valor central, porque el inconsciente se expresa en ellos sin censura. Sueños cargados de erotismo, de escenas incómodas, de situaciones de vergüenza o de transgresión no son simple basura mental, son mensajes simbólicos. No hablan tanto de lo que quieres hacer en la realidad, sino de partes de ti que piden ser reconocidas. Si empiezas a anotar tus sueños, a detectar patrones, a preguntarte qué representa cada figura, cada escenario, cada emoción, comenzarás a ver un mapa, el mapa de tu psique erótica profunda. La integración de la sombra sexual también pasa por reconocer la presencia del anima y el animus, esas figuras internas que Jung describió como la imagen femenina en el hombre y la imagen masculina en la mujer. Muchas atracciones intensas vienen de proyectar estas figuras en otras personas. Ves en alguien una especie de encarnación de tu ideal interno. Eso explica por qué a veces sientes una conexión desproporcionada, casi mística. El problema aparece cuando crees que esa persona es literalmente tu salvación, tu completud, en vez de entender que estás viendo afuera algo que pertenece a tu interior. Cuanto más inconsciente es esta proyección, más fácil es que la sombra sexual se alimente de ella, llevándote a obsesiones y dependencias. Cuando empiezas a retirar la proyección,
No significa que dejes de sentir atracción, sino que ya no te pierdes en ella. Puedes decirte, lo que veo en esta persona es mi propia sensibilidad, mi propia fuerza, mi propia libertad, mi propia oscuridad. Al hacer esto, recuperas energía, dejas de idolatrar y dejas de demonizar. Y poco a poco, esa misma energía que antes se iba en fantasías interminables empieza a estar disponible para tu creatividad, tu trabajo, tu crecimiento. Esto es lo que Jung llamaría sublimación, la capacidad de transformar la energía sexual en otras formas de expresión más amplias. Algo muy importante es entender que integrar la sombra sexual no significa convertirte en un ser aséptico, sin deseo, sin fuego. Es todo lo contrario. Significa que tu deseo deja de ser un amo caprichoso y se convierte en aliado. Significa que ya no necesitas elegir entre ser espiritual o ser sexual, entre ser bueno o ser intenso. La verdadera integración junguiana es la unión de los opuestos. Puedes ser profundo y erótico, tierno y potente, consciente y apasionado. Lo que desaparece no es la energía, sino la inconsciencia con la que la usabas. Y por último, hay una señal silenciosa de que tu sombra sexual está empezando a perder poder sobre ti. Tu vida íntima se vuelve más coherente con quien quieres ser, no perfecta, no libre de errores, pero sí más alineada. Ya no haces cosas que te traicionan tan seguido. Empiezas a poder decir que no a lo que antes te arrastraba sin control. Puedes sostener el deseo sin necesidad de correr a apagarlo. Puedes elegir relaciones donde tu alma y tu cuerpo estén en el mismo lugar. Puedes hablar de lo que sientes sin tanta vergüenza. Ese movimiento, por pequeño que parezca, indica que tu energía sexual está comenzando a servir a tu individuación, no a tu sombra. Todo este camino que estás intuyendo ahora no se recorre en un día. Es un proceso de honestidad radical contigo mismo. Pero el simple hecho de haber escuchado estas señales ya ha cambiado algo. La próxima vez que el vacío aparezca después de la intensidad, sabrás que no es porque sí. La próxima vez que sientas atracción por lo que te hiere, podrás reconocer la voz de un complejo antiguo. La próxima vez que busques anestesia en el deseo, quizá te des unos segundos para sentir lo que hay debajo, y en esos segundos, en esos pequeños actos de conciencia, tu sombra sexual dejará de ser una fuerza invisible que conduce tu vida íntima desde la oscuridad y empezará a convertirse en una parte de ti que puedes mirar a los ojos. Ahí comienza de verdad tu transformación, no cuando vences a tu deseo, sino cuando te haces responsable de él, no cuando te vuelves perfecto, sino cuando te atreves a verte completo. Y si algo dentro de ti se ha movido mientras escuchabas estas palabras, si alguna capa de tu sombra se ha dejado entrever, aprovéchalo. No lo dejes pasar. Escríbelo. Siéntelo. Si es necesario, llévalo a un proceso terapéutico. Sobre todo, no vuelvas a decir que no sabías por qué tu vida íntima se sentía fuera de control. Ahora lo sabes. Había una sombra sexual al mando. Y a partir de hoy, tienes la opción de empezar a recuperar el volante, paso a paso, respiración a respiración, encuentro a encuentro, hacia una forma de vivir tu energía sexual que no te rompa, sino que te sostenga.